Hola queridos, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. Qué gozo es teneros aquí en nuestra iglesia en esta mañana, qué gozo es poder dar culto al Señor, dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Como Andrés informó que Él no ha venido porque las niñas viernes se quedaron malitas, pero Dios mediante ya se pondrán mejores y ya estaremos juntos aquí también el próximo domingo. Nosotros estamos con una serie de exposiciones, de predicaciones en el libro de Génesis. Los que están acostumbrados con nuestra iglesia saben que nosotros trabajamos libros o partes de libros completos de la Escritura, capítulo tras capítulo, o algunas veces bloques un poquito menores, ¿no? Más pequeños. Y estamos haciendo una serie llamada Redención en las tierras del Egipto, el Evangelio según la vida de José, que es una exposición del capítulo 37 hasta el capítulo 50 del primer libro de la Biblia, del libro de Génesis. Y hoy nos toca el capítulo 40. Y el tema de nuestro mensaje de hoy es empatía y responsabilidad en tiempos de adversidad. Empatía y responsabilidad en tiempos de adversidad. Si puedes abrir entonces tu Biblia en el capítulo 40 del libro de Génesis, yo voy a estar leyendo mientras voy predicando, entonces deja ya ahí tu móvil encendido en el capítulo 40, tu Biblia abierta en el capítulo 40 de Génesis. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio que tengo de compartir tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que tú puedas hablar con nosotros. Somos tu grey, somos tu rebaño, somos tu pueblo y anhelamos oír tu voz. Que desde los más pequeños al más mayor tú puedas hablarles, porque tú eres el pastor de los pequeños y de los mayores. Te pido, Señor, que tu voz sea oída en esta mañana. No deja con que salgamos de aquí de la misma manera como hemos entrado, sino que cambiados y moldeados al carácter de tu Hijo. En nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, todos pasamos por adversidades, ¿no? De alguna manera, todos los hombres, y en este sentido no importando su clase social, su condición financiera, su origen étnico, pasan por crisis en la vida. La verdad, yo veo que las adversidades, los problemas, son la cosa más universal que tenemos, ¿no? Da igual, de hecho, tus condiciones, tu origen, tu color, lo que sea. La verdad que las adversidades están presentes en nuestra vida. Tal vez el texto bíblico que más deje claro esta verdad es un texto de Job, donde leemos así: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job, él llega al resultado de que de la misma manera que la chispilla sube, ¿no?, para el aire naturalmente, así nos parece que el hombre nace para la aflicción. La realidad del pecado hizo con que la aflicción y los sufrimientos, la verdad, fuesen más presentes en esta historia de lo que imaginaríamos. Y me parece que hasta los momentos de extremo gozo que tenemos en esta vida, de alguna manera están mezclados con un sentimiento de vacío o inquietud que demuestran de alguna manera que algo en este mundo está roto y que no debería ser así. No sé si ya habéis pasado por esto. Algunas veces en un momento tan especial de tu vida, de gran gozo, pero sale una cosilla mala, una noticia, una información, una mirada, una palabra, y parece que hasta nuestros momentos de extremo gozo de alguna manera están mezclados con un sentimiento de inquietud que demuestra que el mundo no debería ser de hecho como el mundo es. Ante la adversidad debemos, por lo tanto, reflexionar mucho más sobre cómo reaccionamos a ella, que de hecho las razones que nos llevan a ella. Esto es una situación muy interesante. Muchas veces ante un problema nosotros queremos saber por qué estamos pasando por el problema, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Tal vez esa sea una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué existe el malo? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? Pero la verdad es que muchas veces las razones
por las cuales pasamos por lo que pasamos, nos están encubiertas, sea por nuestra debilidad, sea por nuestras limitaciones, o sea por el simple hecho de que Dios así lo ha ordenado, es decir, que no nos cabe saber todas las cosas. Dios es el conocedor de todas las cosas y entonces de alguna manera nosotros tenemos que nos fiar en Él acerca de las razones por las cuales pasamos por lo que pasamos. No obstante, debemos reflexionar, creo yo, mucho más sobre cómo reaccionamos a las adversidades que las razones por las cuales pasamos por las adversidades. En medio a las crisis somos llevados muchas veces a pensar mucho en nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos pasando por un dolor mucho extremo, pensamos que solo nuestro dolor existe, que solo nuestra crisis es importante, que solo nuestro problema es de hecho real. Nos olvidamos de que otros sufren, de que problemas existen en todas las casas, que pasamos por dificultades todos los días. Nos parece que las crisis y los problemas nos llevan a poner en práctica el máximo de nuestro egoísmo y miramos a toda la historia a la luz de nosotros mismos. El texto nuestro de hoy va a enseñarnos algo sobre cómo reaccionar en tiempos de adversidad. El capítulo 40 es para muchos un capítulo de transición entre la historia del 39 y lo que llegará al 41. La verdad, algunos no dan tanta énfasis al capítulo 40 por verlo solo como una transición en la vida de José. Pero yo creo que no es así. Yo creo que el capítulo 40 tiene algo que enseñarnos sobre cómo reaccionar ante las adversidades y crisis de nuestra vida. Los que están acostumbrados con la serie ya conocen la historia y dónde hemos parado en la historia. El capítulo 40 es el capítulo que va a relatarnos la vida de José en la cárcel. El capítulo 39, el capítulo de la semana pasada, es el capítulo donde José es vendido esclavo a la casa de Potifar, un hombre influente e importante en el Egipto, el guardián de la cárcel, es decir, el jefe de la prisión de los prisioneros reales. Y es interesante que José empieza a crecer en su trabajo, en su labor. Sin embargo, la esposa de su jefe intenta tener con él, se acostar con él, y entonces José la rechaza siguiendo y siendo fiel al Señor, y de alguna manera esta mujer se queda enfurecida y por medio de una mentira lleva entonces José a una cárcel. Entonces lo que tenemos aquí es José sufriendo en una cárcel, sufriendo una vez más problemas en su vida. Es un esclavo hebreo en una nación pagana que no adora a Dios y es esclavo encarcelado injustamente. Este es el cuadro que tenemos aquí en el capítulo 40. Entonces aprendemos tres verdades. La primera de ellas, Sara, si tú puedes pasar, es la empatía de José. Y ahora sí vamos a leer de los versos 1 al verso 7. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey del Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey del Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Pues hermanos, la primera cosa que tenemos que comprender y de alguna manera hacer el ejercicio es de comprender que José no sabía lo que nosotros sabemos sobre la vida de José. Es fácil mirar el capítulo 40,
a la luz de toda la historia que conocemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que él va a salir de la cárcel para ser gobernador del Egipto, que él será instrumento para traer su familia, para dar comida a un pueblo hambriento y todo esto. Pero José no sabía de estas cosas, ninguna de estas cosas. José estaba en la cárcel injustamente, había sido vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar, estaba encarcelado, sufriendo injustamente, era un esclavo. Todo esto es una situación muy complicada. José estaba pasando por tiempos de adversidades, José estaba pasando por tiempos de crisis. Si no comprendemos esto, no vamos a comprender bien el mensaje del capítulo 40. Y entonces, en medio de esta crisis de José, empieza el texto a narrarnos dos historias. La historia del panadero y del copero de Faraón. Debemos ya comprender estas dos funciones, porque hoy en día cuando hablamos de panadero y copero son oficios sencillos, ¿no? Son funciones sencillas, y muchas veces leemos el texto así y pensamos, mira, son personas que tenían su labor allí en el imperio, pero vale, personas que tenían una labor normal, como de cualquiera, ¿no? Pero no es esto lo que tenemos aquí. Primero porque el texto habla de los jefes del copero y de los jefes del panadero. Es decir, estos dos hombres tenían funciones de jefe, ¿no? Estos dos tenían funciones importantes porque de alguna manera coordinaban una área importante del imperio. Primero, el copero, ¿no? El copero era responsable por servir el vino a la mesa de Faraón. Era el responsable directo por llevar al Faraón el vino. ¿Y por qué eso es importante? Primero, porque quiere decir que esta persona tenía acceso directo a Faraón, ¿no? Ninguno de nosotros, y no sé cuántos de nosotros desearía, pero ninguno de nosotros conoce en persona a Pedro Sánchez. Ninguno de nosotros conoce al rey Felipe. Ninguno de nosotros tiene un WhatsApp del rey para decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la reina? Ninguno de nosotros tenemos esto. Pero este hombre tenía acceso directo al faraón. Él podría hablarle en persona, ¿no? Y además él tenía una responsabilidad en relación a la seguridad del faraón. ¿Por qué? Todos nosotros que ya hemos visto películas, ¿no? de la Edad Media, lo que sea, siempre tenía un intento de matar el rey o el faraón o lo que sea por medio de envenenar el vino o la comida. Siempre tenía una persona que degustaba antes la comida, porque si estuviera envenenada se moría la persona y no moría el rey. Entonces el copero era una persona de confianza del faraón. Lo mismo pasa con el panadero. El panadero es una función que tenía que ver con toda la comida producida para servir a la familia real, pasaba por las manos de esta persona. Luego ella es responsable, ¿por qué? Ella es responsable por la seguridad también del faraón, por la seguridad de toda su familia, porque si tuviera algo de veneno allí en la comida, ya se morían todos. Era un cargo, era una función de confianza. Y de alguna manera, estos dos hombres, va a decir el verso de número 2, que hicieron cosas malas a Faraón, no sabemos qué, y Faraón se enojó de ellos. Y les puso, ¿dónde? Justo en la cárcel donde estaba ¿quién? Donde estaba José. ¿Por qué? Porque esta era una cárcel especial. Recordemos que el capítulo 39 va a decir que estaban allí los prisioneros del rey. Entonces ya hemos visto que estaban allí los ministros, los oficiales, personas importantes que de alguna manera habían enojado al faraón y estaban allí esperando hasta el día del juicio, de la resolución de su caso. Y entonces tenemos allí estos dos hombres. Y el texto va a decir que ellos tuvieron sueños. Debemos comprender también un poquito sobre la importancia de los sueños en este contexto de la Escritura. Primero, decir que en el contexto del Egipto, por ejemplo, los sueños eran vistos como medio de comunicación entre Dios, y en este caso los dioses del Egipto, y los hombres. Es decir, al punto que tenían expertos solo para interpretar sueños.
Tenía una clase sacerdotal del Egipto tan solo para intentar descubrir qué decían los sueños sobre el futuro y sobre la realidad. Entonces estos dos hombres tuvieron sueños. Sueños eran en aquel contexto un medio, ¿no?, de comunicación de Dios. En este contexto del Egipto, de la idea de Dios hablando con los hombres. Y José ya había tenido sueños, recordaos, en el principio de su vida, 2 sueños que decían cómo Dios iba a usarle en relación a su familia. Y es en este contexto que algo me llama la atención, acerca de la empatía de José. El texto dice que José, un día por la mañana, haciendo su oficio, mira a aquellos 2 hombres y percibe que ellos estaban tristes. Y el texto va a decir en el verso 7 que él les pregunta: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y aquí ya aprendemos algo muy importante acerca de cómo reaccionar ante las adversidades. Debemos tener empatía. Debemos tener la capacidad de sacar la mirada de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestro mundo, y mirar que existen personas sufriendo a nuestro alrededor. José estaba en medio de una crisis. José era esclavo, extranjero, injusticiado, en una cárcel de un pueblo que no adoraba a su Dios. José tenía todas las razones de este mundo para quedar enfadado, murmullar y reclamar de todas las cosas. José tenía toda la excusa del mundo para de alguna manera quedarse enfadado, mirando tan solo su vida, su historia y su crisis. Pero José mira los otros y de alguna manera busca tener empatía con ellos. Esta frase de José, esta pregunta de José es maravillosa. José, en medio de su dolor y sufrimiento, no se queda indiferente al dolor del prójimo, al sufrimiento del otro. José no fue cegado por la crisis y hizo de él mismo el centro de todas las cosas, como suelen pasar muy a menudo con muchos de nosotros, sino que se importa con su prójimo, con personas que hacían ni mucho tiempo que conocía. Él no solo reconoce esta tristeza, pero de alguna manera busca a traer aliento, ¿no? Cuando llega y pregunta: mira, tu cara hoy está mala, ¿qué pasa? Esa es una pregunta que de alguna manera identifica, lleva amor hacia el otro, hacia el prójimo. Mis hermanos, debemos buscar nutrir empatía en medio de las crisis. Algunas implicaciones que tienen que ver con mi vida esto hoy. Esta faceta, esta parte de la vida de José es extremadamente pedagógica para nosotros como creyentes hoy en día. Vivimos en un mundo hostil hacia nuestro Dios y con seguridad vamos a tener innumerables adversidades en esta vida. Tales situaciones suelen nos volver embrutecidos e indiferentes a la crisis y el problema del prójimo, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos pasando por problemas serios, por problemas gordos, y nos quedamos embrutecidos, indiferentes a los sufrimientos del prójimo, a las cosas que pasan en este mundo? Tenemos tantas malas noticias que muchas veces ya no nos duele más, ¿no? Es imposible para cualquiera que esté en España, al mirar los periódicos de estos últimos días, ¿no?, y oír la historia de este niño marroquí que ha caído, y no recordar de la historia que hemos tenido aquí hace 2 o 3 años, ¿no? Empatía, la capacidad de que algo que duele en el otro, que sufre el otro, me cause dolor también. Mis hermanos, debemos como creyentes buscar empatía ante las crisis, los dolores y los problemas del prójimo, ¿no? Estaba pasando hoy para la iglesia y pasaba allí cerca de la iglesia de Santiago, ¿no?, la catedral allí, y hoy tenía un oficio fúnebre. Seguramente era un oficio fúnebre allí. Yo creo que posiblemente era de la abuelita que trabaja Julie. Julie me llamó ayer diciendo que la abuelita que ella trabajaba había fallecido ayer. Y yo me quedaba mirando a aquellas personas. Tenía una chica muy joven llorando allí en la puerta de la iglesia.
Y yo me quedé así, mira cuántas veces ya no nutrimos más empatía por el dolor del prójimo. ¿Cuántas veces ya no miramos al dolor del prójimo con empatía, sino que miramos así, mira, en esta situación miramos y decimos, mira, pero ya era una abuelita con 99 años. Mira, entonces buscamos excusas para no comprender que esto duele, da igual que sea 90, 100, 120 años, lo que sea, la muerte duele. Debemos, mis hermanos, buscar reaccionar con empatía ante a las adversidades. José, no obstante, él sirve en medio a las adversidades. Es interesante que el texto dice que Potifar le ha puesto para servirles en la cárcel. Nosotros como creyentes debemos comprender que Dios nos llama a servir al prójimo en tiempos de adversidades. Nosotros como creyentes debemos mirar más allá de nuestros problemas, de nuestras crisis, de nuestras dificultades. Y la verdad, comprender que estamos pasando por crisis, problemas y dificultades, porque Dios quiere usarme como instrumento de su gracia en la vida de otros, en medio a mis problemas, crisis y adversidades. La empatía, mis hermanos, es algo importante. José también nutre empatía en medio a las adversidades. Él consigue levantar su cabeza, no quedar murmurando, lamentándose. De esta manera consigue ver el dolor del otro y de alguna manera expresar cariño y amor hacia el prójimo. La indiferencia y la frialdad por parte de la iglesia es un pecado terrible. Cuando pasamos de largo, ¿no? Como va a decir la palabra, recordaos de la historia del samaritano que estaba al lado de la calle, caído, sufriendo, y pasaban los sacerdotes, pasaban los escribas, pasaban la élite de Israel y no miraba a aquella persona, pero pasa un samaritano y le mira, le cuida, le ama y busca sanar su problema. La indiferencia es un pecado terrible. No podemos cerrar nuestros ojos a los problemas de la sociedad. No podemos olvidar de que no estamos solos en el mundo. Debemos nutrir empatía activa en un mundo marcado por la indiferencia. Y esto va de cosas sencillas. Esto va desde un buenos días, desde una ayuda a cargar algo en la calle a una abuelita que no puede cargar, y desde de cosas más complejas. Pero mi hermano, una cosa es cierto. Debemos nutrir empatía en medio a las adversidades. Puede que tú estés pasando por una crisis, por un problema, por una dificultad. Puede que estés sufriendo mucho, pero aún así Dios quiere usarte. Llegó el momento de que tú te quedes preguntando, Señor, ¿cómo quieres usarme en medio a mi crisis? Yo quiero tener la capacidad de mirar al prójimo y nutrir empatía por ellos. Que tú puedas ser el consuelo de los que sufren, la mano tendida a los que padecen. Pero el texto continúa y el texto habla entonces de la responsabilidad de José. Mira el verso 8 hasta el verso 19. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son los 3 días. Al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en sus manos, como solía hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieren en la cárcel. Ya seguiremos con el texto. Entonces la primera cosa es que estos 2 hombres
han tenido sueños, pero no tenían quien interpretase estos sueños. Recordemos que he hablado que en Egipto tenían expertos, ¿no? Una clase sacerdotal especializada en interpretar sueños. Pero estos hombres estaban en la cárcel. Luego este tipo de personas no estaban allí para de alguna manera interpretar sus sueños. Y ellos estaban entristecidos. Y José entonces dice, mira, no es de Dios las interpretaciones. Tenemos aquí algo importante. Lo que tenemos aquí es José consciente de que Dios estaba por encima de los problemas hasta mismo del Egipto. Muchas veces pensamos en Dios tan solo por encima de nuestra vida o de la vida de la iglesia, pero la visión que José tiene de Dios aquí es mucho más amplia. José tenía la conciencia de que Dios estaba por encima del Egipto, por encima de Faraón o por encima del copero y del panadero del rey. Porque no es de Dios las interpretaciones. Aquí es interesante que José trae Dios al medio de una nación pagana, al medio de una nación que no se creía en Dios, al medio de una nación que creía que por medio de interpretaciones mágicas se podía comprender las cosas. Entonces, lo que tenemos aquí es José dando gloria a su Dios en medio de las crisis y diciendo, cuéntame el sueño, porque Dios es el Dios de las interpretaciones. Y entonces el copero empieza a contar su sueño. Las palabras usadas por el copero tienen todo que ver con su oficio, ¿no? Tiene todo que ver con lo que hace un copero. Tenemos aquí sarmientos, tenemos uva, tenemos racimos, tenemos cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Y el sueño del copero es interpretado por José de la siguiente manera. Mira, en 3 días, tú volverás a estar en tu función una vez más, porque el faraón te restituirá tu oficio y tú vas a poder servir una vez más la copa a la mano de faraón. Y es en este sentido y en este momento cuando José hace una pausa y dice, mira, cuando llegue este momento, acuérdate de mí. Cuando llegue este momento, cuando llegue el bien en tu vida, acuérdate de mí. Acuérdate de que yo estaba aquí, que yo fui usado por Dios para bendecir, para ayudar tu vida, y hace mención de mí a Faraón. Y de alguna manera tenemos en el verso 15 un resumen de la crisis de José, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiere en la cárcel. La manera como José cuenta su crisis tiene mucho a enseñarnos sobre nosotros y nuestras crisis. José no pone énfasis en que fueron sus hermanos que le han traicionado y le han vendido. José no pone énfasis que la esposa de su jefe le ha inventado una mentira y le ha puesto en la cárcel. José simplemente resume su crisis de una manera verdadera, pero sin poner énfasis en personas que le dañaron en el pasado. Esto puede enseñarnos mucho sobre cómo llevamos nuestras crisis. Muchas veces cuando hablamos de los problemas, tenemos mucho odio en nuestros corazones. Hablamos de las personas con mucho dolor porque el fulanito me hizo mucho daño. Es como si fuera algo muy fuerte, algo que ha clavado nuestra alma. Y lo que abrimos nuestra boca es llanto, es crisis, es dolor. José no hace esto. José habla la verdad. Fui puesto aquí por injusticia, me han robado, hurtado de la tierra de mis padres. Pero José no relaciona esto a personas específicas y se queda nutriendo por ellas odio, problemas, amargura o lo que sea. Cuidado cómo nosotros reaccionamos a las crisis de nuestra vida, porque muchas veces nos quedamos atrapados a cosas que han pasado hace 5, 10, 15, 20, 30 años de nuestra vida. Y en el fondo de nuestro corazón todavía nutrimos problemas que llevan a problemas en nuestra vida hoy en día. Y es en este contexto, mis hermanos, que el panadero se ve así, ojo,
Si para el tío aquí la cosa va bien, creo que para mí también, ¿no? Y entonces mira lo que pasa en el verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comía del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en una horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Mira, mis hermanos, ¿por qué estoy hablando de responsabilidad en medio a las adversidades? Como creyentes somos voceros de Dios en un mundo que no quiere oír a Dios. José sabía que él era la voz de Dios en aquella cárcel. José sabía que él era la rodilla que se doblaba ante el Dios del universo en aquella cárcel. José sabía que era él que Dios usaría en aquella cárcel. José tenía una responsabilidad. Y como vocero de Dios, la responsabilidad de José era ser fiel al mensaje de Dios. Para el copero, buenas noticias. Para el panadero, malas noticias. Pero José no elige el mensaje, sino que es fiel al mensaje. El panadero pensó: ahora me va bien las cosas. Y José dijo: en 3 días Faraón te va a quitar la cabeza. La frase es semejante a levantar la cabeza en el caso del copero y quitar la cabeza en el caso del panadero. Y peor todavía, las aves van a comer tu cuerpo. Porque esto es peor todavía para un egipcio. Porque recordaos que cuando pensamos en Egipto, ¿qué viene en nuestra cabeza? 2 cosas suele ser: pirámides y ¿qué tienen dentro de las pirámides? Momias, ¿no? Cuando pensamos en Egipto, pensamos en esto. Las momias, ¿por qué existían? Porque los egipcios comprendían que el cuerpo debería ser cuidado, porque la vida post-morte, después de la muerte, sería vivida con este cuerpo cuidado aquí. Por esto que embalsamaban y hacían todas las cosas. Ser tirado a la basura para comida de aves era decir: mira, no tiene futuro ni la eternidad para ti. Era una palabra muy dura por parte de José, aquel hombre. Y aprendemos aquí algo importante, mis hermanos. Como creyentes, en medio de las adversidades, somos instrumentos de Dios. Somos la voz de Dios. Pero debemos ser un vocero fiel. Debemos ser un mensajero fiel. No podemos disminuir o adaptar o suavizar el mensaje porque es duro, sino que debemos ser aquellos que hablan la palabra del Señor con valor en medio de una sociedad que no quiere oír más al Señor. Algunas aplicaciones e implicaciones para nuestra vida hoy. Aquí aprendemos algo muy importante sobre cómo reaccionar a las adversidades de nuestra vida. José fue fiel al Señor y como mensajero no se esquivó de sus responsabilidades. Él podría haber evitado, ¿no? Mira, yo he hablado algo tan bueno aquí para el copero. Estos hombres son importantes. Para este será una cosa muy dura. Yo voy a callarme. Yo voy a decir: mira, no sé cuál es la interpretación. Me ha dado un dolor de cabeza. Necesito acostarme o lo que sea. No. José es fiel al Señor y como su mensajero, él es fiel a sus responsabilidades. Él no evita. Él es fiel a la revelación de Dios y se ha mantenido fiel al contenido de este mensaje, sea lo que sea. Como cristianos, mis hermanos, del siglo XXI,
Tenemos la responsabilidad de, como dijo el apóstol Pedro, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos la voz de Dios aquí. Nosotros somos las manos del Señor, los pies del Señor. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo en este mundo. Y yo te digo una cosa, mis hermanos, ¿cuántas veces este cuerpo no es feo? Este cuerpo no está deteriorado porque no se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Debemos ser fieles predicadores de la verdad en tiempos de adversidad. Una de las grandes tentaciones que vamos a tener en medio de las crisis es no ser fiel a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra es dura, la palabra es confrontativa, ¿no? No sé si ya has pasado por eso, pero es mucho mejor tú oír a una persona hablar bien de ti que mal de ti, ¿no? Mira, Andrés es un hombre de Dios, un varón del Señor, un buen papá, un buen esposo, un buen abuelo. Es bueno esto, ¿no? Pero si viene alguien, Andrés, y empieza a hablar mal y todo esto, es difícil reaccionar a un mundo hostil. Y es mucho más fácil suavizar las palabras. Pero la iglesia es llamada a ser vocero de Dios, a ser atalaya del Señor, a ser heraldo del Señor en un mundo que está huyendo del Señor. Tenemos responsabilidades como iglesia. A lo largo de los últimos 50 años, parte de la iglesia evangélica ha abierto mano de verdades esenciales del evangelio, queriendo complacer la sociedad en que vivimos. Y olvidamos el principio bíblico de que no debemos complacer al mundo, sino que debemos cambiar el mundo por el medio del poder del evangelio. La iglesia no está cambiando el mundo, pero el mundo está cambiando la iglesia. Y aquí donde tenemos el problema. Es aquí que tenemos los grandes problemas de la iglesia en nuestros días. Dejamos de ser vocero del Señor, dejamos de ser heraldos de Dios y pasamos a ser, perdonan mis hermanos, payasos que buscan complacer a la gente. Y yo te digo una cosa, el mundo sabe complacer el mundo mucho mejor que nosotros vamos a hacer cualquier momento de nuestras vidas. La función de la iglesia no es complacer el mundo, la función de la iglesia es ser el espejo de la gloria de Dios en un mundo caído. La función de la iglesia es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su maravillosa luz a un mundo caído. Debemos ser fieles a la palabra. Tenemos responsabilidades. Yo te digo una cosa, en medio a tu trabajo, a tu oficio, a tu familia, a donde tú convives, tú tienes la responsabilidad de ser espejo de la gloria de Dios a las personas. Y un espejo fiel, un vocero fiel. Pero la última parte del texto, mis hermanos, todavía tiene algo que enseñarnos, los versículos finales. Olvidados por hombres, recordados por Dios. Mira el verso 19, perdona. Y sucedió, el 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. La parte final del texto tiene una doble función. La primera de ellas es mostrar que José, siendo fiel al Señor, había dado la interpretación correcta de los sueños.
3 días después, cumpleaños del faraón, Faraón llama a los dos a su presencia, el copero y el panadero. Al copero él levanta su cabeza, le restituye su oficio y en aquel mismo día el copero sirvió a la mano de Faraón su vino. Pero en aquel mismo día Faraón ordenó la muerte del panadero, se ahorcado el panadero, cumpliendo así lo que José había dicho. Y aquí aprendemos algo muy importante. Cuando somos fieles a la palabra, somos fieles a la verdad de Dios. Y pase lo que pase, venga lo que venga, sea lo que sea, la palabra del Señor permanece para siempre. Pero aquí aprendemos algo importante también. Que podemos ser olvidados por los hombres. ¿Quién nunca ha tenido decepción con gente? Si tú no has tenido ninguna decepción con personas, es porque tú has vivido solo en una floresta toda su vida. Y yo creo que en este contexto tú tendrías la decepción contigo mismo. Es imposible. Nos frustramos. Tenemos decepciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera confiamos en las otras personas y debemos tener cuidado aquí. La confianza en el otro no es algo malo. Lo que es malo es confiar en el otro en el sentido de algo que deberíamos confiar solamente en Dios. Ahí sí es algo equivocado. Pero el texto dice que aquel hombre no se recordó de José en la cárcel, sino que se le olvidó. Aquel hombre que hace 3 días estaba entristecido y fue ayudado por un esclavo hebreo, al volver a la cumbre del mundo, ¿qué hace? Se olvida del esclavo hebreo. Esta historia suele ser común, ¿no? En nuestros días. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas en el periodo de bajón de su vida, ¿no? En el periodo de la crisis, de los problemas, de las dificultades, cuando aquel tío estaba quebrado, roto, sin nada. Pero cuando él volvió a la cumbre, ¿qué pasó? No te mira a la cara, no habla contigo, no sabe ni quién eres. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos visto cosas así? ¿Cuántos de nosotros ya no hemos pasado por situaciones así? Pero mis hermanos, la buena noticia del Evangelio es que podemos ser olvidados por hombres, pero siempre seremos recordados por Dios. El copero había olvidado a José en la cárcel, pero Dios no había olvidado a José en la cárcel. Puede que tú hayas sido olvidado en tu crisis, en tu problema, por tus amigos, por tus colegas, por personas que nutrías confianza, fe o lo que sea de que te iba a ayudar a sacar tu vida adelante. Pero yo te digo una cosa, Dios no ha olvidado tu vida en medio de la crisis que tú estás pasando. Dios está a tu lado. José no sabía de esto en este momento, pero Dios estaba con él en la cárcel. Y aquí me encanta el juego de palabras que tenemos. ¿Tú te acuerdas del pedido de José a aquel hombre? El pedido fue, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Esta misma frase, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero tenemos la traducción del hebreo al griego, que es muy conocida, que es la Septuaginta, que es el mismo idioma del Nuevo Testamento, ¿no? Y esta frase, acuérdate de mí, es en la Septuaginta igualita a la frase, acuérdate de mí, que el ladrón dijo a Jesús en la cruz. ¿Tú te acuerdas de la historia? El ladrón, uno de los 2 ladrones que están allí al lado de Jesús en la cruz, uno empieza a hacer broma con Jesús, a hablar de mal, el otro dice así, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. ¿Y qué Jesús le contestó? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo te digo una cosa, podemos ser olvidados por los hombres, pero Cristo nunca se olvida de nosotros. Podemos ser olvidados por reyes, jefes, amigos, colegas, familia, lo que sea. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios no tiene problema de memoria.
Nuestras vidas están marcadas y clavadas y seguras en sus manos. Hemos cantado, ante el trono celestial Él intercede hoy por mí. Y decimos así: en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Dios se recuerda de nosotros. Las últimas implicaciones, mis hermanos. Tú puede que estés pasando por una mala racha, por un problema, por una dificultad en tu vida. Y puede que tú ya te has cuestionado sobre la presencia o no de Dios en medio de tu crisis. Pero yo te digo una cosa, el Señor está contigo. El Señor está contigo en el medio de la crisis, en el medio del problema. Y silencio no es lo mismo que ausencia. Y aquí me gusta una imagen que explica esto. Todos nosotros en nuestra vida escolar ya hemos tenido que hacer exámenes, ¿no? En el colegio o en la facultad, lo que sea. ¿Y qué pasa en un examen? El profesor te da el examen, tú estás sentado en una silla, tú no debes mirar a tu colega, tú estás allí sentadito en tu silla, tu profesor te ha dado tu examen, tu prueba, vamos a hablar así. ¿Y qué pasa? Él se sienta en una mesa y se queda callado. Y tú tienes que hacer la prueba, tú tienes que hacer el examen. Preguntar algo, sacar una duda o alguna cosa, él no va a levantar y va hasta tu silla a hablar contigo. El silencio del profesor no significa ausencia. Lo mismo pasa con Dios en medio de nuestros sufrimientos. Muchas veces pensamos que estamos solos, pero aunque esté en silencio, Dios continúa en la aula, Dios continúa en la crisis, Dios continúa en el problema y Él está disponible para venir hacia nosotros a causa de nuestras oraciones, peticiones y dudas. Mis hermanos, la buena noticia del Evangelio es que cuando sufrimos decepciones como la que José pasó en el texto, debemos nos acordar que nuestra confianza última está en Dios y no en hombres. ¿Dónde estamos anclando nuestras esperanzas? Si tu esperanza está anclada en la posibilidad de un empleo que tal amigo tuyo dijo que tú ibas a tener, si tú estás anclando tu esperanza en tu salud, si tú estás anclando tu esperanza en tu familia, tú puedes y tú irás a frustrarse tarde o temprano, porque enfermedades llegan, porque empleos acaban, porque familias tienen problemas. Pero si anclamos nuestra esperanza en Dios, en Cristo, en su sacrificio perfecto y vicario hacia nosotros, no seremos decepcionados, no seremos defraudados, porque Dios se acuerda de nosotros. Ponga tus esperanzas en el Señor. Empezamos nuestro sermón de hoy hablando de la inevitabilidad de las aflicciones. Como una chispa sube al aire, así nace el hombre para la aflicción, dijo Job. O sea, tarde o temprano las adversidades van a llegar en nuestras vidas. Tú puedes estar pasando por adversidades en estos días. Pero este texto de Génesis 40 nos enseña más sobre cómo reaccionar a tiempos de adversidad, que simplemente quedarnos preguntando por qué sufrimos con las adversidades. Y aprendemos 3 verdades importantes. La primera de ellas es que Dios quiere que tú, que yo, que nosotros como Iglesia Evangélica Presbiteriana en Don Benito reaccionemos a nuestras adversidades con empatía hacia el prójimo. Dios te llama a levantar la cabeza, a sacar tu mirada de tus problemas, a mirar el prójimo, a hacer gracia, compasión, consuelo, misericordia a los que sufren día tras día, entre tus vecinos, entre tus amigos, entre tu familia. Ser mano del Señor, ser gracia del Señor, ser consuelo del Señor en días de dificultad. Empatía. Pero también tenemos responsabilidades. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Somos voceros del Señor en tiempos de adversidad. No vamos a esperar que el mundo sea la voz de Dios, porque no será. Que seamos nosotros las manos y los pies del Señor en cada rincón de Don Benito, en cada casa de Don Benito donde estamos, en miajadas, donde sea, que seamos fieles. Esto es lo que Dios espera de ti. Dios espera de su pueblo fidelidad.
a la palabra. Que no podamos dar oído al canto y encanto de la sirena y se quedar allí pensando en complacer al mundo, sino que nos levantemos como voceros del Señor y seamos fieles a la palabra. Y por último tenemos una promesa. La promesa de que aunque seamos en medio de todo esto, olvidados, aparentemente olvidados en medio de una gran crisis, que tú puedas recordarse que Dios no te olvida, que Dios no te deja solo en medio de tu crisis. Dios estaba con José y Dios está con nosotros por medio de Cristo Jesús. Jesús nunca se olvidará de los suyos. Cuando decimos, acuérdate de mí, Él se acuerda de nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio de predicarla en esta mañana. Te pido, Señor, que tú puedas hablar y trabajar en nuestros corazones por medio de la palabra. Nos hace, Señor, tu voz, nos hace, Señor, vocero de tu evangelio en estos días. Padre, en nombre de Jesús, que seamos empáticos al dolor del prójimo, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, dice tu palabra. Y que por encima de todo podamos recordar que aunque los hombres fallen, el Señor nunca fallará. En nombre de Jesús. Amén.